Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Temas muy interesantes los que vamos a desarrollar durante los próximos 30 minutos. Así nos acercaremos hasta el asfaltado del camino del ramal del kilómetro 10 de Carchuna. También les ofreceremos el balance del proyecto Aguas Litorales Limpias y Solidarias en lo que respecta a la recogida de residuos. También les ofreceremos una serie de consejos en cuanto a la conservación y en cuanto a cómo se debe de cocinar el marisco. Y en nuestro apartado de nutrición hablaremos de las comidas navideñas. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril Cabecera y comenzamos. Entramos en materia y les contamos todos los detalles de cómo se ha llevado a cabo el asfaltado del camino del ramal del kilómetro 10 de Carchuna. El Ayuntamiento de Motril ha acometido el asfaltado del camino del ramal del kilómetro 10 de Carchuna. La inversión ha sido de unos 20.000 euros y el plazo de ejecución de una semana aproximadamente. La actuación va en el mismo paquete del asfaltado del camino de Serracín, con un presupuesto total de 121.000 euros aportados por una subvención de la Junta de Andalucía. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, el concejal de Agricultura, Nicolás Navarro, y la presidenta de la entidad local autónoma de Carchuna y Calahonda, Concepción Abarca, visitaban el acabado de los trabajos realizados hace unos días. Concepción Abarca ha explicado que la actuación ha consistido en el asfaltado de 576 metros del ramal, que incluyen labores de limpieza, nivelación, subbase de zahorra de 20 centímetros y capa de rodadura con aglomerado asfáltico en caliente. Hoy estamos visitando el camino aquí en un ramal del kilómetro 10, que era muy reivindicado por los agricultores de esta zona. Dan accesibilidad a su finca por lo menos a 15 o 20 agricultores, cosa muy importante en la zona y más en esta época. Por tanto, gracias a la colaboración y a la buena relación que tenemos con el Ayuntamiento Matriz, pues en un Consejo de Agricultura salió para dar viabilidad a que este camino se hiciera. Por tanto, mi agradecimiento al Ayuntamiento Matriz y al Consejo Agrario por darme esta oportunidad, y pedirle a la Junta de Andalucía pues que en nuevas concesiones del encaminado pues que tenga en cuenta a las entidades locales, principalmente esta en la que es tanto a caminos rurales lo que tenemos aquí y tantas fincas a las que tenemos que dar servicio. Mi agradecimiento otra vez a Motril, y decirles pues que nos tengan en cuenta para próximas subvenciones si es que la Junta no nos tiene en consideración. Luisa García Chamorro destacó que con esta actuación se dan mejores herramientas a los agricultores para que puedan vender su producción, al tiempo que se crea empleo en la ciudad. Este camino rural que se ha asfaltado con cargo al plan encaminado de la Junta de Andalucía, que era un plan que se puso en marcha para crear empleo y riqueza en los municipios donde se ha llevado a cabo, y a la vez que mejorar la infraestructura agraria. Motril tiene un término municipal eminentemente agrario, y lógicamente también el ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo por mantener estos caminos rurales y adecentarlos, como es el caso del que estamos visitando hoy, donde se habrá hecho una inversión de unos 20.000 euros, y es importante porque, como ha dicho la presidenta de la ELA de Carchuna y Calahonda, son de 15 a 20 las explotaciones agrarias a las que se da acceso a través de este camino. Estaba sin asfaltar y bueno, pues con las consiguientes molestias para los agricultores que tienen aquí su forma de ganarse la vida. Decir que, como decía también la presidenta de la ELA, el hecho de que se haya asfaltado este camino es fruto de las buenas relaciones que mantiene el Ayuntamiento de Motril con la entidad local autónoma de Carchuna y Calahonda, puesto que la Junta de Andalucía persistentemente deja fuera de cualquier tipo de ayuda o subvención a las entidades locales autónomas, como en el caso del plan Encaminados, como el caso del plan de empleo joven, como el caso del plan de empleo para mayores de 30 años, pero lógicamente en una actuación de solidaridad por parte del Ayuntamiento de Motril, y más si tenemos en cuenta que casi toda la agricultura de nuestro término municipal se centra en Carchuna y Calahonda, pues cada vez que viene un dinero de otras administraciones para mejorar los caminos rurales se tiene en cuenta las peticiones no solo de la ELA,
sino que, como todo el mundo sabe, es un listado de prioridad que se aprueba en el Consejo Municipal Agrario, del cual pues vamos mejorando esos caminos. Tenemos también la petición por parte del alcalde, del presidente de la ELA de Torrenueva, de que se incluyan sus caminos. No tenemos absolutamente ningún inconveniente, con lo cual pues en próximos consejos agrarios pues también empezarán a incluirse caminos del término municipal de Torrenueva. Continuamos contándoles más cosas. Hace poco más de un año se ponía en marcha el proyecto Aguas Litorales Limpias y Solidarias. Hoy, un año y pico después, les ofrecemos un balance de la vertiente de recogida de residuos de esta iniciativa. Realmente este es el primer proyecto que se ha hecho que recoja tal cantidad de residuos. No hay en la literatura científica ninguno que haya sido tan prolongado. Normalmente lo que suele ocurrir es que una expedición científica va a un determinado lugar, está un día, 2 días, 5 días, los que hagan falta, y recoge 10, 15, 50 objetos o los visualiza mediante cámaras. Pero claro, el que haya unas personas que vayan día a día a los mismos caladeros, un día, otro día, durante todo un año, eso no se ha hecho jamás. No se ha recogido jamás tal cantidad de residuos. Por eso, de ahí el interés que despierta el proyecto. Bien, esta, sabéis, nuestra página web, ecopuertos.es, ahí está la información actualizada, menos la que vamos a actualizar ahora en breve. Tenemos en Twitter también Aguas Litorales. En esencia, ya conocéis la mayoría del proyecto. Se trata de los residuos que vienen de que los barcos, los arrastreros, las redes que llevan por el fondo, cogen residuos. Esos residuos se traen a bordo y ahí se llevan a puerto, y entonces en puerto pues se llevan a nuestro punto limpio, en el cual pues determinados sistemas integrados de gestión, que son aquellos que se encargan de recoger los residuos, ecopilas, todos conocemos ecopilas, Ambilamp, bueno, pues se hacen cargo de los residuos. Ha habido uno que se ha resistido, pero estamos camino de que no se resista, que es Ecoembes. Acaban de invitarme a comer ya, o sea que no sé si para envenenarme o para llegar a un acuerdo, pero bueno, ya hemos llegado en el CONAMA, el Congreso Nacional de Medio Ambiente, ya hemos llegado a un pequeño acuerdo. Bueno, en la parte, todos esos residuos nosotros los recogemos y los tratamos, porque tratamos de relacionar la tipología de los residuos con el caladero donde están, con el objeto final de tratar de determinar a partir de las corrientes de qué lugar de tierra procede, y por lo tanto en el futuro actuar en tierra al saber que esa es la fuente de contaminación del fondo del mar. Y después los bancos de alimentos. En realidad el proyecto surgió en principio por los residuos. Una vez que empezamos con los residuos, pues vimos la cantidad de pescado que se tiraba al mar por tener bajo valor comercial en Motril. Entonces hablé con Esteban Feriche, que está aquí presente, y empezamos a pensar en un acuerdo que se materializó. Esa fue la siguiente fase, la social. Bien. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue lo que llamamos aquí residuos orgánicos, ya un acuerdo con el Banco de Alimentos, y el Banco de Alimentos tiene la logística de recogida. Cualquier pescado que tenga bajo valor comercial, los propios pescadores lo donan al Banco de Alimentos, se llama al Banco de Alimentos y viene a la furgoneta, se lo lleva. Y ahí es donde como decía, creo que Manolo, pues hemos tenido esa cantidad repartiendo en 150 comedores de 50 localidades de la provincia de Granada. En los residuos inorgánicos, lo primero que tuvimos que hacer es crear una infraestructura con unos contenedores en que recogieran los diferentes, para hacer una recogida selectiva, los plásticos, el aceite mejorarlo, que estaban relativamente regular, por otra parte el vidrio, etcétera, etcétera. Entonces recibimos los residuos, tomamos los datos y la formación de los pescadores fundamentalmente, explicarles para qué, por qué lo hacíamos, no solamente de los pescadores como veremos, sino de la zona, el entorno del Varadero y Santa Adela. Y después tenemos una tarea de valorización, que este es el único punto que nos ha quedado un poco y que te vamos a desarrollar. Yo continuaré trabajando. Hay dos cosas que se pueden valorizar en un puerto pesquero, que son las redes, como un material plástico, polietileno o nylon, y los aceites minerales. Los aceites minerales se pueden tranquilamente vender y por lo tanto nuestra idea es que hubiera un retorno de ese dinero a los pescadores. ¿Por qué?
Pues cuanto más incentives, cuando ves ventajas, realmente el medio ambiente se basa mucho en las ventajas que tengas económicas, y todos los países recurren a eso, incluso los países nórdicos en los que hay mayor tasa de recogida de residuos, siempre hay un pequeño incentivo económico, siempre. Entonces, si en lugar de los 10.000 kilos de aceite que parece que se recoge al año, seguro que hay más. ¿Cómo podríamos incentivarlo? Pues realmente que los pescadores sepan que cuando vierten el aceite allí están de alguna forma apostando, recibiendo dinero en el futuro por ese dinero. Las redes es un grave problema en todo el mundo. Pero ahora, por ejemplo, en Madrid también estamos en conversaciones con Ecoalf. Ecoalf, no sé, lo habréis oído por ahí, ha tenido una exposición en Nueva York y tal, porque hacen bolsos, ropas y tal a partir de redes. Lo que pasa es que cuando indagas un poco, resulta que las redes venían de Corea. Digo, hombre, de Corea no, si aquí tenemos una... lo que tratamos es que nosotros les demos las redes para que ellos elaboren todo eso. Que no es una digamos, no creemos que pueda absorber todas las redes. Pero hay otras dos posibilidades, el reciclado puro y duro, pues para hacer plásticos de bajo valor, o también hay una compañía en Almería que elabora combustible a partir del polietileno, por ejemplo. Entonces, eso es algo que hay que explorar. Se lleva muchos años explorando sin que dé resultados. Y a nosotros, pues, tampoco hemos logrado, pero lo conseguiremos seguro. En un plazo exige un poquito más de tiempo. Bien, y los estudios que estamos haciendo en la Universidad de Cádiz para saber la cantidad de residuos. Porque hay una cosa curiosa, que es que los sistemas, los fabricantes de envases y tal, digamos, no reconocen que en los fondos marinos hay envases, no reconocen que hay botellas, porque claro, tendrían que asumir la responsabilidad. Y entonces hasta ahora no había ningún dato. Es decir, tiene que haber, porque la gente los tira y va al fondo del mar. Ahora tenemos ahí 30 y tantas mil botellas que hemos recogido o que han recogido los pescadores. Entonces ya hay datos que hemos puesto sobre la mesa y por eso precisamente quizás me hayan invitado a comer. Entonces, ¿qué características tiene el proyecto? 4 características que son fundamentales. Esta es la fundamental para mí. Es un proyecto colaborativo. Aquí no es un proyecto de la universidad que viene, hace una experiencia y se va. No es un proyecto de una empresa que viene y se va. No, es un proyecto en el cual alrededor del puerto de Motril está la Unión Europea, está la Junta, está el Grupo de Desarrollo Pesquero, el Banco de Alimentos, la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento, los sistemas integrados de gestión, Ecopila, Sigaus, está una empresa, está el Ministerio. Hemos hablado con una asociación Oaviva, que vosotros conoceréis de aquí, que se dedica a la limpieza de barrancos y todo eso, y conciencia a la gente, para con ellos conjuntamente tratar de ver cómo evitamos que haya residuos en los barrancos y que lleguen menos al mar. Y bueno, y esta es lo último que estamos tratando de valorizar el pescado motril, que es otro objeto importante. Entonces, primera idea, es un proyecto colaborativo. Segunda idea, los pescadores son los colaboradores imprescindibles. No se puede hacer una tarea científica, una tarea medioambiental, una tarea de ningún tipo si los pescadores no colaboran. Eso lo hemos establecido como principio básico. Y tenemos que hacer que colaboren. ¿Cómo? Bueno, pues ofreciéndole ventajas, tratando de sensibilizarlos, hablando con ellos y dedicando muchas horas a estar presentes y saber de sus problemas. No podemos llegar como el que instala un aparato de aire acondicionado, pum, y ponerlo en el puerto. Tenemos que conocer sus problemas que tienen, las dificultades, cómo podemos ayudarles y escuchar muchas horas escuchando en el puerto y dando vueltas por el muelle. La siguiente idea, continuar con el proyecto. Un objetivo que teníamos al empezar el proyecto es que esto no tuviera un final. Bueno, pues evidentemente teníamos que conseguir que continúe. El ayuntamiento, que nos ha ayudado continuamente a esto, sigue recogiendo nuestros residuos plásticos. Autoridad Portuaria se ha comprometido a clasificar, a esa tarea científica de clasificación de los residuos, y de nuevo todas las instituciones colaboran conjuntamente como se ha expuesto anteriormente en la mesa. El proyecto no solamente lo queremos continuar en Motril se ha redondeado gracias a la ayuda del municipio, sino que también el proyecto empieza a despertar interés, ha empezado desde el principio, pero ahora más cuando empieza a haber resultados. En primer lugar,
el lugar donde yo vivo ahora, el puerto Santa María, se lee muy mal el proyecto de Motril. En realidad, cuando se habla ahí fuera, se habla del proyecto Motril. El proyecto Motril, los pescadores de Motril y el proyecto Motril. El puerto de Santa María aprueba en pleno que hay que trasladar al puerto de Santa María el proyecto Motril. Hace un par de semanas me pidieron que lo visitara la Agencia de Residuos de Cataluña. La Agencia de Residuos tiene alrededor de 100 y pico funcionarios, es muy potente, es quizá la mejor de España en medio ambiente, y estuve hablando con ellos durante un día completo, transfiriéndole datos, y me pidieron ayuda. Y al día siguiente estuve en la cofradía de pescadores de Barcelona con el presidente de la Federación de Cofradías, más patrones mayores de los puertos catalanes. Y ya han empezado. Se ha empezado en Cataluña, ha empezado el puerto de Barcelona. Por cierto, el patrón mayor es de la Rábita y el segundo de Castelldefels. Y entonces me recibieron estupendamente, claro. Y otro puerto del norte de Gerona, el Port de la Selva. Entonces eso está empezando y la Agencia de Residuos está impulsándolo. La Agencia de Residuos a principio de año quiere lanzar 3 o 4 puertos con el modelo Motril, empezando haciendo los mismos pasos. En el Congreso Nacional de Medio Ambiente estuve la semana pasada y el Ministerio lo que quiere ahora es unificar, visto que diversas comunidades autónomas van a empezar a recoger residuos. Sería en principio un poco penoso que tuviéramos un sistema de clasificación unos y otros. ¿Cómo clasificar? Nosotros clasificamos los residuos de acuerdo a unos protocolos que hay para playas, pero playas y fondos marinos no tienen el mismo tipo de residuo. Una bolsa de plástico en la playa no aguanta porque el viento se lo lleva, se lo va al mar y va al fondo. Entonces hemos encontrado bastantes diferencias entre unos y otros. Entonces lo que tenemos que hacer ahora en la Universidad de Cádiz es crear un manual para fondos marinos que no existe. Es que no existe en ningún lugar del mundo. Hay uno pequeño en el Mar del Norte, pero el Mar del Norte nosotros no tenemos nada que ver. Pero sobre todo no está apoyado en 47.000 objetos que hemos recogido del fondo del mar. Está apoyado en una idea de qué puede haber en el fondo y 4 imágenes que se han captado con cámaras. Entonces, la idea es hacer aquí una base de datos común, en principio para todo el litoral mediterráneo, basándose en la experiencia de Motril, de nuevo. Eso ya está un poquito en marcha y yo espero que quizá en este mes de diciembre tengamos la primera conversación en el Ministerio. Depende de Guillermina, de la dirección de Guillermina, que es de protección del mar. Bueno, y también la siguiente característica es que no es un proyecto típico, como decía, no es una universidad, es un proyecto que no es un proyecto de sensibilización, no es un proyecto medioambiental, no es un proyecto social, no es un proyecto económico, no es un proyecto de investigación, es todo a la vez. Y ahí creo que reside el éxito, en que tiene tantas facetas que unas se potencian y se apoyan a las otras. Es un proyecto medioambiental porque recoge y da destino a los residuos, pero también porque el colectivo que recoge esos residuos es el que trabaja en el lugar. No viene nadie de fuera a recoger los residuos de otros, sino que él limpia su propio puesto de trabajo. ¿Qué hemos recogido? De todo. De todo. Tenemos cerca de 2.000 fotografías que ha hecho Paco de los residuos más exóticos, pero se recoge absolutamente de todo. Aquí sabéis, desde Motril hacia Almería, lógicamente es prioritario, hay muchos más residuos agrícolas procedentes de invernaderos y de Motril hacia Almuñécar, Carnés y tal, pues más botellas propias del turismo, bolsas, etcétera, etcétera. Por eso pero se recoge absolutamente todo lo imaginable. Pero sobre todo en bases de plástico. El plástico es un elemento terrible para el medio ambiente. Terrible porque no solamente las sustancias, los subproductos de fabricación los va soltando al mar, sino que después tiene una propiedad muy terrible, que es que las micropartículas, son partículas de menos de 5 milímetros, son fuente de agregación de todos los contaminantes que te puedas imaginar, desde los PVA hasta el DDT, hasta cualquier otro. Entonces, cuando una partícula de plástico se hace pequeñita, se convierte en una bomba tóxica y esa bomba la ingieren los peces y después pasa a nosotros. Entonces, el limpiar el mar es una tarea prioritaria. El que no lleguen plásticos al mar es una tarea prioritaria, porque en el fondo al final lo vamos a comer nosotros. Entonces, la tarea de los pescadores de Motril es una tarea muy importante
porque primero previene eso y además sensibiliza a la sociedad del riesgo que hay en los fondos del mar, porque como está todo a 200, 300 metros de profundidad, nadie lo ve, el mar azul es precioso, y dice, está absolutamente limpio. Pues no, el poner de manifiesto eso. Y otra cosa importante es la práctica totalidad de los residuos proceden de tierra. Esa idea de que son los barcos los que tiran los residuos, en absoluto. Lo es quizá en Alborán o en el Seco de Motril, pero en los caladeros litorales vienen de tierra. Luego en tierra hay que cuidar muchísimo que no lleguen ni colillas, ni plásticos, ni bolsas, ni nada al mar, porque al final acaba a 100, a 200 o 300 metros de profundidad o 400. Pero es aquí, nosotros encontramos la botella con las marcas españolas y por lo tanto ha venido de tierra, no se pueden tirar tal cantidad. ¿Qué hemos recogido? Pues aquí son datos, por ejemplo, un total de 47.000 objetos se han recogido en el fondo del mar en un año. Estamos hablando de 5, una media de 5 arrastreros, o sea que no es un puerto enorme, 5 arrastreros. De ellos plásticos son 36.000, metales 6.000, cartón realmente poco en fondo marino, vidrio 1.300, esto se debe mucho a los mercantes que pasan por el Seco de Motril, que eso sí tiran mucho vidrio, botellas de whisky, de vodka, eso va ahí. Realmente en el litoral hay menos, entre otras cosas, pues si tú tiras una botella de vidrio a 200 metros de la orilla, se va al fondo y aquello no se mueve, no hay una corriente que se lo lleve. Una botella de plástico se queda siempre en la columna de agua y las corrientes se lo van llevando. Y bueno, y otros de madera y tal, pero básicamente plástico, fijaos, y dentro de plástico botella de bebida, 15.482 botellas de bebida. Claro, cuando en el CONAMA, el Congreso Nacional de Medio Ambiente, estando la representante de Coembes, me dice que no hay residuos de Coembes, bueno, pues 15.000 botellas, o sea, bueno, que a lo mejor no son nuestras, son suyas. Y me gané una comida. Bolsas de la compra, 6.872. Estamos poniendo en manifiesto cosas que no se ha visto nunca. Nunca se han puesto, nunca ha habido unos pescadores que se hayan pasado un año sin cobrar un solo céntimo recogiendo residuos del fondo del mar. Es que esa es lo importante de la experiencia. En cuanto a latas de bebida, fijaos, 5.600 latas. Estamos hablando de 100, 200, 300, 400 metros de profundidad. Bueno, cartón y vidrio y otros menos. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, en los próximos minutos de Sector Primario los destinamos a darles una serie de consejos sobre la conservación y sobre todo el cocinado de los mariscos. Bueno, ahora lo aconsejable, no es que lo diga yo, sino lo dicen tanto consumo, el ayuntamiento, el consumo y todo, es que se comprará el producto para congelarlo, para la fiesta está más barato, tanto con pescado como de carne, porque luego, pues, ¿sabes? Lo que pasa siempre, todo el mundo quiere a la vez comprar lo mismo y sube de precio y eso es normal. Entonces lo mejor que hay es comprarlo ahora. Aquí normalmente ahora el pescado y la carne también te lo dan preparado en tu bandejita, te lo limpian y te lo ponen en tu bandejita que directamente se puede meter en la nevera. Aunque yo aconsejo que para eso hay una bolsita para que se sellan, que para meter en la nevera que te ocupan menos espacio que las cajitas de plástico y te entran más cosas en la nevera y además es más fácil de ver lo que tienes, puesto que es transparente y se ve mucho mejor y hasta se puede rotular con lo que hay dentro guardado y yo lo aconsejo mejor eso que las cajas de plástico. Y es muy fácil nada más que guardarlo. Hay quien me pregunta que cómo guarda, por ejemplo, la gamba, si las cuece antes o lo hace después. Yo siempre aconsejo lo haga después, porque después están más jugosas, porque lo hace y están al momento, porque si lo hace ahora, la guarda, están buenas, pero no están con el mismo jugo que si lo hiciese en el mismo momento. Y para cocerlas, pues muy fácil, no hay ningún secreto. Se deja, si las has congelado, descongelarlas primero, poner tu agua a hervir y le echas bastante sal, que no te dé miedo por la sal, porque la sal luego, cuando se enfría, pues se queda la gamba en su punto. Y cuando empieza a hervir el agua se le echa el producto, el marisco. Y si es gamba, cuando va a empezar a hervir se quita, se aparta, se escurre un poco, siempre le dejo un poquito de cardo para que se quede con el cardillo y esté más jugosilla. Y cuando se enfrían se meten en la nevera y ahí, contra más días pasan, más fresquitas están, más buenas están. Y con la cigala siempre se deja un minutico más, sí, porque tiene cáscara y está más... le cuesta más trabajo hervir del todo, no hervir sino cocerse. Y yo tengo un truquillo, yo lo que hago es que le echo de los espaguetis
unos tarricos de especias, ya se llama sazonador de espagueti, y yo le pego unos golpecitos de eso en el agua y le da un sabor, porque tiene nuez moscada, tiene cayena, tiene productos que luego le da un sabor que a mí me gusta. Eso ya cada cual, que es el truquecillo que yo le doy al marisco. Y es muy fácil, nada más, ya está, dejarlo que se enfríe y meterlo en la nevera. Y en la nevera, contra más días pasa, pues más fresquito está, más bueno está, si es cocido. Y ya está, pues a la plancha, por ejemplo, la gamba blanca o una cigala gorda, a la plancha siempre usa asa gorda. La sal gorda es mejor que la sal fina. Se pone la gamba encima de la sal y ya nada más, y dejarla que asarla a gusto de cada uno. Es muy fácil. Y luego a la hora de comer, pues su salsa verde o mayonesa y una bordilla de papilla de frita y una cervecita o una jarra de cerveza o un vinito. Hay un carbente fresquito muy bueno, un vinito blanco, esto le pega muy bueno, le da un toque al marisco riquísimo. Y ya, cada cual es un mundo. En nuestra sección de nutrición, Carmen Molina nos habla en sector primario de las comidas navideñas. Nos da una serie de consejos sobre qué debemos comer y qué debemos evitar o comer en menor medida. Bueno, la Navidad en los centros comerciales y en todas las tiendas empieza a finales de noviembre. O sea, partimos de que nuestra Navidad debería de empezar el día 24, pero a nivel comercial ya no la meten a partir de noviembre. Entonces, pues bueno, tenemos ahí un problema porque empezamos a consumir pues mes y medio, estamos consumiendo Navidad. En la Navidad aumenta el consumo de grasas saturadas en forma de platos demasiado elaborados, de carnes con alto contenido en grasa que le da un sabor más sabroso a la carne y la hace más tierna, y en forma de dulces. Todos los dulces navideños tienen un alto contenido en grasas saturadas. Sí que es verdad que no podemos dejar de reunirnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, reuniones de empresas, pero sí que tenemos que tener muy claro cuándo debe de entrar la Navidad en nuestra casa. Eso sí que hay que poner un límite y no dejarse llevar por lo que nos venden fuera. Yo daría una serie de recomendaciones muy sencillas y que siguiéndolas pues nos evitarán esa sensación que tenemos cuando termina la Navidad de, primero, que hemos cogido unos kilos de más, y en segundo, que estamos saturados, hartos, estamos agobiados. Entonces, pues para llevar unas Navidades pues más livianas y sentirnos mejor. En primer lugar, no dejar de reunirnos con nuestros seres queridos por miedo a coger kilos o a no comer lo que creemos que debemos de comer. En segundo lugar, pues eso, empezar nuestra Navidad el día 24 y terminarla pues el día 1 ya. Esa semanita, que un poco más. Si comemos fuera de casa, en reuniones de empresa o de amigos, irnos y, bueno, tener la opción de elegir nosotros los platos la comida que queremos comer. Y sobre todo pedir platos que no sean muy elaborados, o carne o pescado, pero que no sean muy elaborados. Y siempre de zonas que tienen poco contenido en grasa. Por ejemplo, la ternera o el cerdo, pedir solomillo o lomo, y los pescados intentar que no sean con salsa, que sean a la plancha o al horno, pero evitar la salsa. Entonces tomar una comida pues muy sencilla, pero que no tiene por qué dejar de ser sabrosa, dependiendo de la calidad del producto que tomemos. Si cuando los días señalados comemos en casa, pues también dirigir un poquito el tema, pues una sopa, un marisco y eso, pues comidas que no sean excesivamente elaboradas, que no tiene que estar reñido con el sabor, porque la materia prima de calidad pues ya aporta un sabor extra y bueno. Y también evitar cocinar demasiado para que nos sobre mucha comida y estemos durante una semana comiendo las sobras. Eso no es bueno porque no dirigimos nuestra alimentación. Entonces, si por ejemplo el día de Nochebuena
comemos un poquito en exceso, cosas un poco más calóricas, porque que no nos quede comida para el día siguiente, reconducir un poquito a una alimentación un poco más liviana, más de verdurita, una sopita, un cocidito, más liviano, ¿vale? Para poder un poco compensar los excesos de las noches más señaladas. Y también esos días, yo no digo que os pongáis a hacer deporte como locos si nunca hacéis deporte, pero sí que es verdad que aprovechemos los días de fiesta para darnos largos paseos. 1 hora, 2 horas, paseando, que nos dé también el aire, nos da el sol y sobre todo quemamos esos excesos de las noches anteriores. Simplemente eso. Si tampoco es cuestión de agobiarnos y lo que no hemos hecho en el otoño ahora nos agobiamos pero simplemente no alargar la Navidad y dirigir un poquito lo que vamos a comer de buena calidad y poco elaborado y movernos un poquito. Pensar que la Navidad en sí es una semana y en sí pues 2 cenas y 2 comidas, no más. Es todo por este programa. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordarles que también pueden acceder al contenido íntegro de los programas en el perfil, en el canal que Telemotril tiene en YouTube. Sean felices y siembren muchísimo optimismo.